Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de una de las etapas de la cultura europea que tienen más atractivo y más influencia para nuestro pensamiento contemporáneo, que es el romanticismo. A lo largo de este vídeo intentaré que comprendáis por qué digo que el romanticismo influencia de manera tan clara nuestro pensamiento y nuestra manera de ver las artes, y esto será a través de la explicación de sus rasgos principales y de la manera en la que los artistas entendieron este movimiento. Lo primero que tenemos que saber del romanticismo es que es un movimiento netamente europeo, que llega a España, como casi todos los movimientos artísticos, como sabéis, un poco más tarde. Se considera la fecha de inicio del romanticismo aproximada el año 1800, en general en Europa, aunque hay un precedente muy claro en Alemania a partir de 1770, y van a ir apareciendo pequeñas muestras prerrománticas a lo largo de toda Europa, antes de empezar estrictamente el siglo XIX. En España el romanticismo llegará a su máximo apogeo alrededor de 1830 y durará muy poco. En los 50 ya se considerará lo que se haga se considerarán restos del romanticismo y empezará una nueva tendencia que es la que veremos en el siguiente vídeo. De todas formas, lo importante del romanticismo ocurre alrededor de Europa, a lo largo de Europa, no solo en España. ¿Qué estaba sucediendo en Europa justo antes de empezar el siglo XIX? Pues estaban cayendo las monarquías absolutas, se produjo en 1789 la Revolución Francesa y hubo un cambio muy grande de mentalidad en el ser humano. Este cambio en las artes se tradujo en una especie de reacción anticlásica, lo que hace pasar de esto a esto. Es decir, todo el orden, toda la estructura, toda la razón que se busca en la ilustración queda a un lado y comienza a tener importancia el individuo, el sentimiento, la subjetividad, los miedos, las pasiones, el amor no correspondido, el temor a la muerte, y todo explicado de una manera no racional. Hay un precedente muy interesante en el romanticismo español, que es un capricho de Goya, que seguramente muchos conozcáis, que es el siguiente, que dice: el sueño de la razón produce monstruos. Como sabéis, en la segunda parte de los caprichos de Goya empezó a plasmar seres extraños, seres producto de las fantasías y de lo que mucho después, en el siglo XX, se definirá como subconsciente. Por aquel entonces ni sabían ni manejaban estos términos. Pero se empieza a manejar una subjetividad de otra manera. Pensar en los sueños lleva consigo una irracionalidad. Los sueños son siempre irracionales, no se pueden explicar por medio de la razón, por medio del orden que tanto gustaba a los ilustrados. El yo, la subjetividad, lo que cada uno piensa y lo que cada uno siente, empieza a cobrar muchísima importancia. Y ante la verosimilitud ilustrada se alzará la imaginación como fuerza principal de creación del arte y de creación de la literatura. Ya no tendrá importancia el realismo, la verosimilitud, las enseñanzas didácticas y moralizantes, sino que tendrá importancia la imaginación, las pasiones, los misterios, lo irracional, lo sobrenatural. Empiezan a escribirse por toda Europa historias y cuentos de seres fantásticos, cuentos de hadas, cuentos de vampiros, cuentos de fantasmas. Todo lo que sea fantástico, sobrenatural y un poco aterrador, con un componente que después se llamará gótico en literatura, no es el mismo gótico que el gótico de la historia del arte, ¿de acuerdo? Es todo esto que tenga que ver con la vida más allá de la muerte, los cementerios, seres terroríficos, seres incomprendidos, monstruos, todo ese tipo de imaginaciones, todo ese tipo de imaginario estará muy presente a lo largo de la literatura europea en el romanticismo. En España tendremos un ejemplo muy claro en las leyendas de Bécquer, de las que hablaremos dentro de nada. La cultura artística del romanticismo es muy individualista. Entonces se empieza a hacer un culto a los autores y un culto a lo excéntrico y a las figuras creadoras como gente
atormentada, gente medio loca, gente con pasiones exacerbadas, gente con excentricidades en su vida. Empieza a haber un culto y una leyenda en torno a los autores que antes no estaba tan a la moda, no se le daba tanta importancia. El concepto de originalidad es muy importante en el romanticismo también. Sabéis que en las etapas anteriores se tenían muy en cuenta las influencias de los anteriores autores, de los anteriores periodos literarios, como algo a lo que imitar y de lo que estar orgulloso. En el romanticismo, evidentemente, sigue habiendo imitación, como en todos los periodos de la historia del arte, pero la imaginación y la originalidad de los autores cobra una importancia que antes no tenía. Algunos autores y algunas obras que son muy representativas para todo lo que estamos hablando. Tenemos a Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Para que me entendáis con todo lo que estamos hablando. Mary Shelley era una chica de 18 años que estaba con sus amigos, todos escritores de vidas muy excéntricas, encerrada en una villa durante un verano que se llamó el año sin verano porque hacía un tiempo terrible, y hicieron entre ellos una apuesta de a ver quién hacía la mejor historia de terror. Y ahí salió Mary Shelley con lo que sería la semilla de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein es un ejemplo clarísimo de esta mentalidad romántica y gótica. Es un ser incomprendido, es un monstruo que en realidad no es un monstruo, es el ejemplo de marginalidad que tanto gusta a los románticos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Lord Byron, que si buscáis su biografía veréis que tuvo una vida completamente patas arriba y que se aprovechó muy bien de eso y que se dio mucha publicidad con eso. Tenemos a Víctor Hugo, el grandísimo autor francés, autor de Los Miserables, autor de Nuestra Señora de París, que conocemos aquí como El Jorobado de Notre Dame. Otra vez, Quasimodo es este tipo de monstruo romántico que tanto gusta, es un monstruo que tampoco es un monstruo, que despierta ternura, que despierta mucha empatía, es un marginado social, es un artista, es un ser también llevado por sus pasiones, pero llevado por la bondad. Tenemos a Alejandro Dumas, que es el autor de Los Tres Mosqueteros y del Conde de Montecristo, por ejemplo, que son obras súper conocidas. Tenemos a Walter Scott, que es un autor escocés que escribió Ivanhoe, que es una de las obras históricas más importantes de la literatura. Tenemos a Poe, como decimos aquí, en Estados Unidos, escribiendo estos cuentos terroríficos que siguen gustando tanto en el día de hoy. Tenemos a los hermanos Grimm en Alemania recogiendo la tradición oral de los cuentos de hadas y adaptándola a los tiempos que estaban viviendo. Tenemos a Eta Hoffmann, que es otro autor alemán que recogía cuentos y que los reinventaba y que escribía cuentos auténticamente como los de los hermanos Grimm, auténticamente crudos y auténticamente duros. Escribió, por ejemplo, El Cascanueces y El Hombre de Arena o El Hombre de la Arena, que es uno de los cuentos más terroríficos que leí nunca, os lo aseguro. Se vuelve mucho la Edad Media como referente, pero no es una Edad Media histórica, sino que es una Edad Media muy fantasiosa, muy reelaborada para que las historias encajen bien dentro de ellas, una Edad Media muy fantástica. Las novelas históricas tendrán también un carácter muy mal documentado, porque lo que les interesaba era meter dentro las historias que querían contar, no tanto explicar una época con objetividad y con conocimiento de causa. La poesía primará la subjetividad, habrá mucha poesía lírica, mucha poesía amorosa, mucha poesía del desamor, como conocemos todos en Becker, y primará la sonoridad, la fuerza del verso, la pasión. Aquí tenemos el famosísimo Con 10 cañones por banda de Espronceda, La canción del pirata, que es una obra clarísimamente romántica en su intención y en su forma. Y por otra parte, ¿qué tendremos también? Una exaltación nacional muy importante, y serán unos nacionalismos que busquen una esencia de los pueblos, una esencia de lo común. Recordad que se está acabando el antiguo régimen y las monarquías absolutas, se están creando nuevos sistemas de gobierno, se está reconfigurando la manera de entender los países, las naciones, las identidades nacionales. Entonces los artistas en general, no solo los literatos, sino los pintores, los músicos, etc., piensan también en cuál es esa identidad nacional y de qué manera se quiere reivindicar.
Si pensamos en Galicia es clarísimo, porque es cuando empieza el Rexurdimento, con Rosalía de Castro, con Curros, con Pondal. En España tendremos, además de novela histórica, tendremos un auge de la prensa y de los artículos costumbristas, de los artículos que hablan la vida, el día a día, las costumbres de los españoles. Hay muchos artículos y hay muchas novelas y muestras costumbristas que lo que hacen es idealizar al pueblo en lugar a lo mejor de mostrar su miseria como lo que era. Eso será más adelante, eso lo harán muy bien después los realistas y los naturalistas. Pero sí que hay un avance grande de la representación de lo que no es, de no solamente lo noble, y habrá bastantes autores concienciados con su pueblo. Entre ellos estará Mariano José de Larra, que es el articulista más importante del romanticismo español y del que hablaremos dentro de un momento. Ahora bien, y para acabar con esta introducción general, ¿por qué os digo que el romanticismo condiciona e influencia nuestra manera de ver el mundo? Porque si os fijáis, lo que es un tipo de arte que nos interpela mucho en la actualidad, con lo que nos sentimos muy identificados y cuyas historias perviven muy bien todavía en series de televisión, en películas, en libros. Esta concepción de la, por ejemplo, de la poesía como algo subjetivo para mostrar los sentimientos del individuo, eso es romántico completamente. Es la concepción que se suele tener a priori de la poesía, aunque luego si somos lectores de poesía vemos que eso no es verdad, no es estrictamente verdad, pero es lo que está en el aire, es lo que está en lo que se llama el imaginario colectivo. De la misma manera, pues los monstruos, las historias fantásticas, las historias de amor, los amores no correspondidos, la concepción del amor, este amor desgarrado, dependiente, que tiene tantos, que después tiene tantos problemas, ¿no? Tantas contradicciones internas y no siempre es positivo. Este individualismo que por una parte está muy bien, pero por otra provoca un cierto olvido de que formamos parte de una sociedad más grande que nuestros problemas y nuestra subjetividad individual. Pues todas esas tendencias que están en nuestras cabezas vienen del romanticismo. Por eso es una etapa imprescindible para el estudio y por eso además todos los textos son tan agradables e interesantes de leer para nosotros. Bien, pues ¿qué os voy a pedir que hagáis esta semana? Dentro del tema del romanticismo, que es el tema 23 del libro, se señalan algunas de las tendencias y, sobre todo, autores principales. Lo que vamos a hacer es, os voy a colgar en el aula virtual una mini antología muy mínima de textos de cada uno de estos autores románticos. Lo que vais a tener que hacer es elegir uno de estos bloques, les voy a llamar opciones, y elaborar un pequeño comentario de los principales rasgos del romanticismo que encontráis en el fragmento elegido y en el autor elegido. Podéis seguir el guión para comentario de texto literario que llevamos manejando desde la literatura de la Edad Media y, por supuesto, tendréis que adaptarlo al formato de la obra que estáis estudiando, ¿vale? Los que elijáis un poema, pues a la poesía y a sus rasgos y sus características, y los que elijáis, pues por ejemplo, un artículo de Larra a los rasgos en prosa y a los rasgos de estilo que encontréis en este artículo. Entonces, para esto, ¿qué os recomiendo? Que leáis el tema, ¿de acuerdo? No tiene que ser una lectura en modo chapatoria, ni mucho menos, es simplemente una lectura para que entendáis de qué estamos hablando, que leáis sobre todo con más atención aquel autor o autora en el que os queráis centrar, que consultéis fuentes externas si queréis y que hagáis un comentario propio. Por favor, incido otra vez en lo del plagio, ¿de acuerdo? Si hacéis uso de una fuente, citadla adecuadamente. ¿De acuerdo? Yo no tengo ningún problema en que investiguéis por vuestra cuenta. Es más, eso es algo súper positivo. Pero cuando me pongo a leer y veo que esas no son vuestras palabras, pues evidentemente no me parece justo, ¿vale? O sea que eso tenedlo siempre en cuenta. Y además no es un trabajo de muchísima exigencia, ¿de acuerdo? Así que
Prefiero que las deducciones las hagáis vosotros que las saquéis de cualquier sitio aleatorio de internet, ¿vale? Entonces, rápidamente, para hablar de estos autores, empezamos por Espronceda, que es el primero de los grandes románticos españoles y es uno de los autores más conocidos de la literatura española, especialmente por su Canción del Pirata. Lo que me interesa que os quede de Espronceda son sus obras principales, que son El estudiante de Salamanca, que tiene a un protagonista mujeriego y esclavo de sus pasiones, tiene elementos sobrenaturales, elementos que tienen que ver con lo satánico, con el diablo. Es una obra muy divertida y muy interesante y que además se lee en nada, o sea que si tenéis interés podéis hacerlo, que está en dominio público en internet. El Diablo Mundo, que habla de la maldad del mundo hacia los personajes marginales, con lo cual nos habla de una cierta conciencia social de Espronceda, a su manera. Y después, sobre todo, están las canciones. Las canciones son poemas más breves, como la Canción del Pirata, que están todos dedicados a una figura rebelde, solitaria, marginal, de estas que tanto les gustan en el romanticismo. Un personaje que vive al margen de la sociedad, que se marca sus propias reglas y que tiene la libertad como máxima aspiración. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la canción del reo de muerte, que habla pues, de un condenado a muerte y hace una especie de crítica sobre la hipocresía de los valores de la sociedad de ese momento. Gustavo Adolfo Bécquer es, sin duda, uno de los poetas más leídos de toda la historia de la literatura española y uno de los poetas que más se entienden y más se disfrutan en el siglo XXI, porque su poesía es muy llana, es muy accesible y nos habla de emociones universales e intemporales. También nos habla de un cierto tipo de amor, del que ya comenté hace un momento, ¿de acuerdo? Es siempre un amor de un hombre hacia una mujer, es un amor que exalta la belleza casi divina de la mujer, así que en eso no se avanzó nada con respecto a la dona Angelicata de la que hablábamos en el siglo XV-XVI, ¿de acuerdo? Pero nos habla de muchas otras, nos habla del misterio de la vida, de la necesidad del arte para la supervivencia anímica y emocional del ser humano. Tiene una diversidad grande de temas que nos llegan mucho hoy en día. Algo en lo que me parece interesante insistir y que no está en el libro de texto es que Bécquer fue un gran lector y un gran escuchante de la poesía popular, ¿de acuerdo? Entonces, los poemas populares, la lírica popular, influye muchísimo en la forma de escribir de Bécquer, que es algo que a veces se olvida y que es sin duda uno de sus rasgos más interesantes, porque en cierto sentido ayuda a dignificar estas rimas populares, estas rimas anónimas que se dan desde el romancero viejo, como recordaréis. Y es además un autor que influirá enormemente a generaciones posteriores tan importantes como la generación del 27, que daréis el año que viene, que es la generación en la que están Lorca, Alberti, Cernuda, etc. Toda esta gente tan importante en la literatura española. Después tenemos a Rosalía de Castro, que seguramente estudiéis más y mejor en la asignatura de gallego que en la nuestra, si es que habéis llegado a ella, que ahora estamos en una situación un poco excepcional. Pero bueno, la hayáis estudiado o no, sabemos por supuesto su relevancia, sabemos más o menos su trayectoria, sabemos que escribió en gallego y en castellano, y me gustaría que fueseis un poco más allá del símbolo en que se ha convertido gracias a o por culpa de pues, su relevancia y su influencia, ¿vale? Es más allá de la melancolía y de la tristeza que se le atribuye siempre. Rosalía de Castro fue una autora también muy vitalista, una autora que reflexionó sobre problemas existenciales muy profundos, que reflexionó muchísimo sobre problemáticas sociales, sobre problemáticas del proletariado gallego frente al caciquismo y la burguesía del momento. Fue una autora que no dejaba de cuestionarse y de plantearse la existencia y la relevancia de Dios, de un Dios, algo que, por otra parte, quedó suavizado cuando su marido reordenó sus poemas tras su muerte, que esto es algo de lo que no se habla mucho. Y es una autora que además experimentó mucho formalmente, usaba mucho el verso libre, tenía una poesía muy sonora, le daba mucha importancia a la sonoridad del verso. Entonces es una autora mucho más compleja que el mito que se nos transmite antes de leerla, ¿de acuerdo? O sea que
os recomiendo que le deis una oportunidad. En el drama romántico no me voy a meter mucho porque no tenemos tanto tiempo para todo, pero sí diré que, como en todo, se produce un rechazo hacia lo ilustrado, hacia lo anterior. Y entre ese rechazo está el rechazo a las reglas aristotélicas de las tres unidades. Es decir, la unidad de lugar, que todo se produzca en el mismo lugar, la unidad de tiempo, que se produzca todo en el mismo día, y la unidad de acción, es decir, que haya una acción principal y que no nos vayamos por las ramas. Pues en el romanticismo se fuman todo esto y hacen obras muchísimo más locas y más pasionales en todos los sentidos. Son obras muy a menudo ambientadas en la Edad Media, que ya os dije que es una etapa que les gusta mucho, y con personajes muy extremos en sus pasiones, o sea que es un momento muy interesante para los actores y actrices. Aunque estas pasiones son siempre del mismo tipo, ¿no? Son pasiones amorosas, son pasiones por la libertad, son pasiones por burlar a la muerte, etc. Es decir, son personajes muy arquetípicos que siguen todos pues unos mismos principios al final y una misma forma de entender el mundo. En cuanto a la prosa, querría destacar sobre todo, y en lo que nos concierne, las leyendas de Bécquer. Bécquer, que era un gran estudioso de todo lo popular, reunió una veintena de relatos en los que relataba sucesos legendarios situados en espacios reales, pero en un tiempo remoto, normalmente la Edad Media, y con situaciones completamente fantásticas. En el aula virtual os dejo una leyenda que tiene mucho de toda esta concepción de la fantasía que había en Europa, ¿de acuerdo? Así que es una lectura un poco más larga que las otras, pero que esto no se eche para atrás porque es muy fácil de leer y es muy interesante leer esta otra faceta de Bécquer. Y por último, ya para terminar, vuelvo a los artículos de Larra. Mariano José de Larra fue un hombre muy crítico con la sociedad de su tiempo y que aprovechó el hecho de que el periodismo se encontraba también en auge, como ya había empezado en la Ilustración. Las crónicas periodísticas, las crónicas de costumbres y los artículos en los que se reflexionaba de manera crítica pues sobre algún aspecto de la realidad fueron muy importantes en el romanticismo. Y Larra tocó prácticamente todos los aspectos de una España en la que se estaban produciendo muchos cambios. Después del antiguo régimen llegó la Constitución de 1812, llegó Fernando VII, llegaron unas legislaturas liberales y conservadoras. Fernando VII empezó su reinado con unas intenciones supuestamente muy afines a la Constitución y luego se mostró como un monarca tremendamente conservador. Es decir, era un momento histórico en el que se había pasado de una monarquía absolutista a una tensión continua entre liberales y conservadores y una incipiente conciencia de lo que suponían las clases sociales, porque la burguesía empezó a ser la clase dominante, tenemos ya los principios de una revolución industrial y tenemos, por lo tanto, unos principios ya de un proletariado, ¿no? Entonces, es un momento político y un momento social súper interesante que Larra supo ver muy bien. Os dejo también un artículo de Larra por si hay alguien más interesado en la producción periodística que en la producción estrictamente literaria. Y lo vamos a dejar aquí porque lo que quería hacer en este vídeo era un barrido general del romanticismo, que es una época muy compleja y que daría para hablar muchísimo. Entonces, os insisto en que tenéis ahí el tema del libro. Le podéis echar un vistazo, leerlo con más o menos atención. Tenéis la antología de textos en el aula virtual. Yo os recomendaría que leyeseis todos, aunque de nuevo prestéis más atención a unos que a otros, porque así tendréis una panorámica general de qué pudo suponer de manera muy superficial el romanticismo en España. Y no nos da tiempo a más, así que cualquier duda me la transmitís. Estoy en el aula virtual y estoy en los grupos de Telegram, ¿de acuerdo? Que tengáis una buena semana.